Buenos días, nosotros somos Sebastián Avendaño y Santiago López y hoy venimos a exponerles un poco sobre lo que sería principalmente la respiración celular, pero abarcándonos desde temas desde lo más básico hasta lo más complejo, empezando en un orden más o menos de átomo, célula, macromolécula y posteriormente su digestión y su transporte hacia la respiración celular. Empecemos a hablar sobre el átomo. El átomo es la estructura básica de la materia orgánica de la que estamos compuestos todos los seres vivos. Asimismo, también es la misma estructura de la materia inorgánica. ¿En qué consiste? En que ambos tienen unas partículas que son extremadamente pequeñas llamadas moléculas, que a su vez están formadas por átomos. Estas moléculas pueden agruparse de cierta forma que pueden formar compuestos químicos, como el agua, por ejemplo. En la naturaleza predominan algunos elementos químicos. Estos elementos químicos se conocen como biogenéticos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados en su mayoría por agua, como por ejemplo el cuerpo humano tiene el 70% de agua y el cerebro en particular tiene el 80%. Las combinaciones de los elementos generan compuestos orgánicos de tres tipos, que son principalmente glúcidos, lípidos y proteínas. A esto se les agrega las sales minerales, el agua y el ácido nucleico. Los glúcidos o azúcares son también llamados hidratos de carbono. Están constituidos por carbono, oxígeno e hidrógeno. La cantidad de glúcidos que hay en la naturaleza es muchísimo mayor que todas las demás sustancias orgánicas juntas. La lactosa, el almidón, la maltosa y la sacarosa son algunos ejemplos del azúcar. El glúcido que más abunda en el cuerpo es en el hígado, los músculos y en la sangre, ya que en la sangre es la glucosa. Son utilizadas como fuentes de energía en la mayoría de los seres vivos. Los lípidos o grasas están formadas por hidrógenos, carbonos y oxígenos. Son sustancias de reserva energética en organismos animales y vegetales. Aparecen en estado sólido y líquido y forman el tejido adiposo que se deposita bajo la piel. También en el sistema nervioso y en la médula ósea. Son aislantes de temperatura y tienen menor cantidad de agua para hacer más fácil su digestión. Las proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos que están compuestas por hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Estas son el armazón de la unidad celular o protoplasma. La carne, los huevos, la leche, también los legumbres son muy ricos en proteínas. La albúmina de los huevos, la caseína de la leche, la legumina de los legumbres son algunos de los ejemplos. Las proteínas se encargan de ayudar a la elaboración de los tejidos. Otros compuestos serían los ácidos nucleicos. Estos están concentrados en el núcleo y el citoplasma celular. Están constituidos por varias sustancias que son los monosacáridos, el ácido fosfórico y el nitrógeno. Hay dos tipos, hay el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico que compone el 45% de la masa cromosómica y se encuentra en el núcleo. Y está el ARN, que es el ácido ribonucleico que se encuentra en el citoplasma. Hay de tres tipos: mensajero, ribosómico y de transferencia. Esto es sumamente importante en la síntesis de la proteína. Ahora que comprendimos todo lo anterior sobre el átomo, vamos a hablar sobre la célula. La célula es la unidad esencial que tenemos todos los seres vivos.
tanto en su estructura, anatomía o funcionamiento o fisiología. Este puede existir por sí misma como unicelular o puede combinarse con millones de ellas para formar tejidos de las formas más complejas. Estos tejidos forman los órganos y los órganos forman los aparatos y sistemas. Mediante el estudio que se le ha hecho a la célula desde el siglo XVII, es posible observarla en toda su estructura. Es una masa químicamente compleja llamada protoplasma, que en su interior contiene un núcleo y está recubierta por una membrana celular. Lo que hace esta membrana celular es el transporte de sustancias hacia la célula, desde el interior hacia el exterior. El citoplasma es una sustancia viscosa y transparente. De esta contiene el 80% de agua y el otro 20% es de diversos elementos químicos. Dentro del citoplasma hay organulos y son responsables de unas funciones vitales que serían para la membrana plasmática, que separa la célula de su entorno, la mitocondria, que oxida el combustible oxidando el ATP, el retículo endoplasmático rugoso, se encarga de la síntesis de la proteína, y el retículo endoplasmático liso, que se encarga de la síntesis de los lípidos, también el metabolismo de los fármacos. Está también la envoltura nuclear, que segrega la cromatina, que es el ADN más las proteínas del citoplasma. El nucleolo, que se encarga de la síntesis del ARN ribosómico. El núcleo contiene la información genética del aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y sintetiza las proteínas a otros orgánulos para su exportación. La vesícula de transporte transporta lípidos y proteínas entre el RE, aparato de Golgi, y la membrana plasmática. El citoesquelo, que son las estructuras de la... Bueno, ahora que ya hablamos de la célula y ya comprendimos qué es y las diferentes partes que la conforman, vamos a poder hablar entonces sobre la degradación o absorción de las diferentes macromoléculas. Podemos empezar entonces, por ejemplo, por lo que sería la absorción o la digestión de las proteínas y su respectivo transporte. En el caso de las proteínas, cuando ingresan a nuestro cuerpo en forma de comida, como puede ser por la carne, el huevo, el pollo, etc., pues primeramente va a entrar por nuestra boca. Cuando la masticamos y la mezclamos con saliva, químicamente no ocurrirá nada, simplemente le ayudará a nuestro organismo a que, como estará en porciones más pequeñas, a poderse degradar de una manera más sencilla. Posterior a esto, esta porción pasará al esófago. Allí se llevará el reconocimiento de la proteína cuando ingresan a nuestro cuerpo, ¿cierto? Esto llevará a que se desencadenen una serie de reacciones, como la producción de sustancias muy importantes en el estómago, como son la gastina y la histamina. Esta liberación hará que el estómago produzca pepsinógeno y ácido clorhídrico. El pepsinógeno es una enzima inactiva. Se desnaturaliza por el ácido clorhídrico y formará pepsina. Esta ya será una enzima activa que podrá actuar directamente sobre las proteínas y las dejará en formas más pequeñas. Literalmente cogerá estas proteínas y las rebanará, dejándolas en formas más pequeñas como los péptidos. Estas se rompen directamente donde haya aminoácidos aromáticos, como pueden ser la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Los péptidos resultantes de esta enzima, después de la acción de esta enzima, que son productos de la digestión, pasan al duodeno. Allí ocurrirán dos estímulos muy importantes, que será la producción de CCK y secretina. La secretina
estimular al páncreas para que libere bicarbonato y regule un poco la acidez en él, ya que como sabemos el duodeno es alcalino. Y el CCK estimula para que se produzcan zimógenos, que son enzimas inactivas. El duodeno producirá también enteropeptidasas, que será la cual activará a uno de estos zimógenos que se ha producido en el páncreas. Entonces cuando se produce en el páncreas, ya que es el tripsinógeno, y este lo convertirá en tripsina, ¿cierto? Que es este tripsinógeno es uno de los zimógenos que se convertirá en tripsina por la acción de la enteropeptidasa. La tripsina ya está activa al resto de los zimógenos, convirtiéndolos a todos en enzimas activas que atacarán los péptidos, que dejarán residuos como aminoácidos libres, y estos serán absorbidos por el intestino delgado. En la absorción, en el borde del cepillo, que se le llama, del intestino delgado, también presentará peptidasas. Como el resultado de la digestión, entonces tendremos aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos. Todos podrán ser absorbidos pasando por el enterocito. Por difusión pasiva pasarán los D-aminoácidos, y por activa pasarán los L-aminoácidos. Los aminoácidos libres son transportados por proteínas de cotransporte sodio dependientes. Los di y tripéptidos por cotransporte proton dependientes. Una vez dentro de la célula intestinal, estos péptidos tienen dos destinos posibles. La mayoría son digeridos por peptidasas en aminoácidos libres. Estos aminoácidos son transportados por la membrana vasolateral a la circulación sanguínea a través de cotransportadores de sodio o protones, como lo nombramos anteriormente, y aquellos que no son degradados en aminoácidos son transportados intactos a través de la membrana vasolateral por exocitosis. Posterior a esto ocurrirá entonces la síntesis de las proteínas o la síntesis de aminoácidos, se nombraría correctamente, ya que no sería una proteína sino un aminoácido. Entrará a la célula por medio de proteínas, las cuales se encuentran en la membrana celular, y posterior a ello su síntesis mediante unos materiales, los cuales nombraremos posteriormente y explicaremos su síntesis. Para sintetizar las proteínas necesitamos la información genética contenida en la molécula de ADN en el núcleo celular, y esta transferirá su información mediante ARN, y este podrá salir para realizar la síntesis de proteínas en el citosol. Síntesis vamos a ver que será lo mismo que decir traducción. En el citosol tendremos ribosomas, que será el lugar exacto donde ocurrirá este proceso. Para este proceso necesitaremos entonces un ARNM, un ARN mensajero, que será el que traiga la información del ADN desde el núcleo, y la cual tiene el código de nucleótidos, el cual es el código de los codones, de los cuales está conformado el ADN, en los cuales son exactamente donde está la información genética. Necesitaremos obviamente ribosomas para poder que ocurra este proceso, y necesitaremos aminoácidos, que conocemos más o menos unos 22 tipos diferentes, y necesitaremos una enzima muy importante, la cual tiene un nombre un poco complejo, el cual es aminoacil ARNT sintetasa. Necesitaremos ATP y ARNT. Este ARNT es ARN transcripcional, el cual llevará aminoácidos al ribosoma para que allí se pueda traducir. Este complejo se nombrará como aminoacil ARNT. En el ribosoma tendremos dos subunidades de él. Tendremos una subunidad mayor,
y una subunidad menor. En la subunidad mayor tendremos dos zonas importantes conocidas como zona P y zona A. ¿Cómo va a ocurrir entonces este proceso? El ARNM llegará y se pegará a la subunidad menor del ribosoma, como puede ser por ejemplo el AUG, el cual va a traducir un aminoácido 1, nombrémoslo así. Entonces él llegará a la subunidad menor y el ARNT traerá traerá el aminoácido adherido a él y lo pondrá en la zona P, la cual se encontraba en la subunidad mayor, y de esta forma se traducirá. Luego llegará, por ejemplo, CCG, que sería otro ARNM, se pegará nuevamente a la subunidad menor y nuevamente el ARNT llegará a la zona A, ya que la zona P ya está ocupada. Entonces puede llegar el aminoácido que codifique CCG, que podrá ser el aminoácido 2, nombrémoslo así, y posterior a esto la enzima sintetasa unirá el aminoácido de la zona P junto con el aminoácido de la zona A, para empezar a formar la cadena. Luego de esto, ¿qué ocurrirá? El aminoácido que se encontraba en la zona P se correrá, saldrá del ribosoma, y el que encontraba en la zona A pasará a la zona P. Luego puede llegar el tercer ARNM a pegarse nuevamente en la subunidad menor, como puede ser por ejemplo GUU, y luego otra vez ARNT con su respectivo aminoácido específico para este codón y se posicionará en la zona A. Nuevamente la sintetasa unirá y seguirá el proceso consecutivamente hasta llegar a los 100 aminoácidos y de esta forma formar una proteína. Ya que hablamos de las proteínas, nos van a quedar faltando aún dos macromoléculas bastante importantes. En este caso vamos a poder hablar entonces sobre la digestión de los carbohidratos. Los carbohidratos, al igual que en el caso de las proteínas, pues también vendrán en forma de alimentos y entrarán primeramente por la boca en alimentos como puede ser la avena, como puede ser el pan, etc. Entonces, concretamente, la digestión de los carbohidratos iniciará en la cavidad bucal por medio de la saliva y la trituración de la comida. Esto activará enzimas pancreáticas y en este momento las amilasas salivales intervenirán en la degradación. Luego en el intestino, las enzimas oligosacáridas y disacáridas como dextrinas, glucosidasas y maltasas presentes en las microvellosidades hidrolizan los polisacáridos y oligosacáridos restantes para obtener glucosa. Luego tendremos su absorción. La glucosa formada por la digestión de los carbohidratos se absorbe por el intestino. El transporte a través de la membrana del enterocito depende del tipo de monosacárido llevado procesos como cotransporte sódico, difusión facilitada y difusión simple. De allí pasará a la sangre por medio de transportadores de glucosa, los cuales se llamarán GLUTs, que son proteínas transmembranales encargadas del ingreso de monosacáridos a todas las células del organismo. Los hidratos en forma de monosacáridos pasan a la sangre por la vena porta y posteriormente al hígado, desde donde pueden ser transportados como glucosa a todas las células para ser metabolizadas y producir energía. Luego de esto, la insulina será bastante importante para el aprovechamiento y el favorecimiento de la glucosa en la sangre hacia las células y posteriormente iniciar procesos de glucólisis. En la glucólisis será uno de los primeros procesos de la respiración celular, el cual será bastante importante para la generación de energía en nuestro cuerpo. Vemos la glucólisis entonces como el proceso a través del cual
la molécula de glucosa mediante aproximadamente unos 10 diferentes pasos se descompone por medio de diferentes enzimas para formar piruvato con la utilización de ATP. Y la ganancia del mismo también se verá en el proceso de la glucólisis, el cual nos dejará finalmente como resultados 4 ATPs, 2 NADHs y 2 piruvatos. En condiciones aerobias, el piruvato es captado hacia las mitocondrias y después realiza una descarboxilación oxidativa mediante el complejo piruvato deshidrogenasa, lo cual conducirá el piruvato hacia acetil-CoA. Esto será bastante importante, ya que este acetil-CoA se conducirá posteriormente a realizar el ciclo de Krebs. Ahora podremos hablar sobre la tercera macromolécula, la cual va a ser los lípidos o las grasas. En las grasas, al igual que el resto, primeramente entrará a la boca y la lipasa lingual en la lengua. Esta enzima empieza levemente con la digestión y el transporte junto con el bolo hacia el estómago. Allí la lipasa gástrica continuará el proceso, la cual requerirá un pH ácido. La primera molécula que degrada son los triglicéridos pequeños, que son de menos de 2 carbonos. De ahí pasará a realizar emulsificación, la cual se lleva a cabo en el duodeno a través de 2 mecanismos: peristalsis y liberación de ácidos biliares como el ácido cólico. Los ácidos biliares se producen en el hígado y son almacenados en la vesícula biliar. Al llegar los lípidos al duodeno, la mucosa duodenal secreta CCK. Esta estimula la vesícula biliar para que libere ácidos biliares para iniciar la emulsificación, la cual resulta en la formación de micelas. Su objetivo es aumentar la superficie lipídica para que las enzimas digestivas puedan actuar correctamente sobre el corte o la degradación, ya que los lípidos son moléculas bastante difíciles de romper. El duodeno liberará excretina también para que secrete bicarbonato y para que regule un poco el pH, y la liberación de enzimas específicas para los lípidos, para que realice el corte que nombramos anteriormente. Después de estos procesos tendremos como productos 2-monoglicerol, colesterol y ácidos grasos libres. Estos productos serán transportados por micelas hidrosolubles y quedan disponibles para otras funciones metabólicas. Serán entonces transportados por las micelas y absorbidos por las microvillosidades intestinales, principalmente a nivel del yeyuno. Ahí son empaquetadas en kilomicrones que están compuestos por un centro lipídico y rodeado por fosfolípidos, lo que les confiere hidrosolubilidad con la finalidad de poder ser circulados por la sangre hacia los diferentes tejidos, almacenados como reserva energética. De allí se podrá entonces entrar a un proceso de beta oxidación, el cual también influirá bastante en lo que será la respiración celular y la ganancia de ATP o energía. La beta oxidación consistirá entonces en la degradación de estos ácidos grasos libres resultantes después de la digestión de los lípidos. La beta oxidación será un proceso del metabolismo aerobio, que se trata de una ruta metabólica que ocurre en espiral, que ocurre una y otra vez y otra vez y otra vez para una sola molécula de ácido graso. Esta ocurre entonces en cadenas
mediante 4 pasos, los cuales serán oxidación, hidratación, nuevamente oxidación y al final una tiólisis. La cadena del ácido graso se acorta en 2 átomos de carbono cada que actúan estos 4 pasos, que saldrán finalmente en forma de acetil-CoA. Cada que ocurre este proceso de beta-oxidación en este ácido graso, surgirá acil graso CoA, que será generado después de las 4 reacciones. Este será el encargado de repetir el proceso las veces que sea necesaria para que al final todos los carbonos del ácido graso se partan o se dividan y salgan en forma de acetil-CoA. Las moléculas de acetil-CoA generadas continuarán el metabolismo oxidativo entrando al ciclo de Krebs, conectándose entonces junto con la respiración celular con los carbohidratos, como hablábamos anteriormente. De este proceso surgirá FADH2 y NADH, los cuales después cederán electrones a la cadena transportadora de electrones. Como pudimos ver anteriormente, podemos ver que mediante la degradación ambas van a llegar a un punto en el cual se encontrarán en el ciclo de Krebs. ¿Qué será entonces este ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones en la matriz de las mitocondrias que oxidan la porción de acetil-CoA y reducen coenzimas que se reoxidan por medio de la cadena de transporte de electrones enlazada a la formación de ATP. Representa la vía final de la oxidación de macromoléculas, ya que éstas se metabolizan hacia acetil-CoA, como pudimos verlo en los anteriores casos. En este ciclo de Krebs tendremos como consecuencia o como resultado 3 NADH, un FADH y esto ocurrirá por cada molécula de acetil-CoA o de piruvato. Cuando realizamos el ciclo de Krebs siempre entrarán 2 acetil-CoA. El NADH y el FADH son conocidos como equivalentes reductores. Estos equivalentes reductores se transfieren a la cadena respiratoria, donde la reoxigenación de cada NADH origina la formación de 2,5 ATPs y en el caso del FADH 1,5 ATPs. De allí entonces podríamos hablar, después del ciclo de Krebs, podríamos hablar de la fosforilación oxidativa y de la cadena respiratoria. En la degradación de sustancias energéticas ocurrirán estos 2 eventos culminantes, mediante los cuales los electrones fluyen de las coenzimas reducidas del oxígeno, energía para la generación de ATP a partir de ADP y fósforo. La cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones está embebida en la membrana interna mitocondrial y pasa por unos complejos multienzimáticos por medio de transportadores de electrones móviles, como puede ser el Q10 y el citromo C, para producir ATP a partir de ADP y fósforo orgánico. La fosforilación oxidativa será entonces el último paso de todos, que será entonces el último paso del catabolismo de la respiración celular, en el cual estará conformado por el primer paso, que fue la cadena de transporte de electrones, y por la quimiosmosis, mediante la cual obtendremos gran formación de ATP a partir de la obtención final mediante ADP y fósforo. Esta quimiosmosis nos explica cómo al final de esta cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones ocurre como este boom o este gran transporte con gran velocidad de electrones, en la cual agarrará el ADP y el fósforo para finalmente convertirse nuevamente
en adenosín trifosfato y finalmente obtener la energía. Muchísimas gracias.